porque nos ves. Yo te invito a ti, Espíritu Santo, para que te muevas en este lugar de forma libre, que seas tú tomando nuestros corazones, nuestros pensamientos, que seas tú, Señor, poniéndote en el primer lugar, que seas tú apagando, Señor, el ruido del mundo, las tareas que nos quedaron por hacer, las dificultades que tenemos, Señor, cualquiera que sea. Yo te pido que nos permitas descansar en ti y sobre todo que nos enseñes a hacerlo, porque sabemos que tú siempre estás dispuesto y siempre quieres que descansemos como niños en tus brazos. Y te quiero pedir que de manera sobrenatural, que de manera incluso soberana, nos permitas compartir contigo este espacio, que tomes el control, Señor, de mi mente, de mi corazón, de todo mi cuerpo, y que seas tú usando, Señor, mi boca. Soy completamente tuya, Señor, y dispongo para ti estos corazones que has elegido para que te escuchen, para tocar, para sanar, para restaurar. Que seas tú dando revelación y libertad a cada uno de ellos, Señor, que nadie se vaya igual para su casa, que nadie se vaya, Señor, sintiendo cargas, sintiendo pesadez, sino que hoy permitas, Dios, que experimenten un gozo y un contentamiento sobrenatural. Gracias, papá, porque nos acompañas, porque podemos sentirte, verte y escucharte, Señor. Todo lo declaro, lo pido, lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, debo soltar el micrófono, iba como bueno, el tema de hoy es la identidad, y es el último tema del vacacional que teníamos como preparado. Bueno, para los nuevos era vacacional porque normalmente pues como en diciembre, en enero baja un poquito como el quórum del grupo porque muchos tenemos rifas, juegos y espectáculos, pero otros tantos no queremos pues como desconectarnos en ningún momento pues ni del grupo, ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada de lo que nos hace felices. Entonces, hemos tenido este vacacional desde el mes de diciembre, hemos tenido temas bastante importantes para quienes han tenido la oportunidad de escucharlos y para quienes no, están grabados también como en el canal de YouTube del grupo. Y este vacacional tenía un nombre que quiero como que finalicemos con este tema, y era Viajando con Jesús. Algo así inicialmente se llamaba. Y pues la charla, en algún momento tuve la oportunidad de darla en Supía, y el título que Dios me dio para ella fue: Tu viaje está pago, eres hijo. A uno normalmente le paga el viaje, pues cuando uno es pequeñito, quien responde por uno es el papá. Y en ese momento siempre Dios nos pide que nos hagamos niños para Él y que vivamos siempre como niños, porque el niño tiene genialidad, el niño es libre, el niño no se ocupa de cosas ni se preocupa de cosas que no tiene por qué preocuparse. El niño es niño y vive como tal en el mundo. Entonces, la primera pregunta que vamos a resolver hoy para el tema es: ¿quién eres? Y para resolverla quiero que alguien me colabore con Gálatas 3:26. Bueno, yo ni esa es su tarea, creo que el elegido. Gálatas 3:26. ¿La tienes? Yo ni esperé, usted ahorita ya la tiene. 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, entonces con este versículo vamos a resolver la primera pregunta, y es: ¿quiénes somos? Y entonces en un versículo muy corto nos dicen: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Somos hijos y debemos de comportarnos como tal. Entonces, ¿cómo se comportan los hijos? Es como la otra pregunta que tenemos que resolver, y para eso pues todos somos hijos, y seguramente algunos pues son papás y tienen hijos y saben cuál es el comportamiento de un hijo. Entonces, el hijo, pues cuando uno es hijo, uno es como
yo lo voy a denominar como una palabra que encuentro y que muchas veces le digo a Dios, como yo tan conchuda contigo. Los hijos somos conchudos, pues los hijos nos sentimos que todo lo merecemos, que todo lo tenemos, que todo lo podemos, todo lo cogemos de la casa porque todo lo del papá es de nosotros, no pedimos permiso para abrir la nevera, no nos importa pues como ser como intrometidos en ningún momento, los hijos somos conchudos. Y por ejemplo, hace poco yo tuve como una circunstancia con Dios que yo sí tenía pena, pero me era más fácil como acercarme a Dios y era que yo la estaba embarrando un poquito. Y yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en la conchudez con Dios, por ejemplo, que le han pedido, por ejemplo, a Dios que le ayuden con una mentira. Obviamente Dios no ayuda con las mentiras, pues esa es la verdad, pero uno conchudamente le pide a Dios que le ayude, no, Dios, vea, por, hágame los cuartos, vea. Y al final yo digo, ay, no, qué pena de Dios, yo tan conchuda, pero yo se lo pido. Obviamente no me lo hace, al final yo digo como perdón, pues se me chispoteó un montón de cosas, le digo a Dios, pero uno alcanza a ser como así con Dios, y ser conchudo con Dios no está mal, pues llevar a Dios a tu pecado no está mal, y de hecho Él nos pide que nos lleve a ese pecado. Yo no olvido alguna oportunidad, yo escuchaba a un amigo que me decía como que Jesús le había dicho que él tenía un problema con el alcohol y que en una conversación como con Jesús, Jesús le había dicho como, ¿sabes qué? Llévame a tomar alcohol contigo, llévame a tu cerveza, llévame a tu parche, llévame. Y él dijo como, pero qué pena, o sea, ¿cómo te vas a llevar pues como a la inmundicia? ¿Cómo te vas a llevar por allá? Pero finalmente, pues él dijo, como usted me lo dijo, pues bueno, ya, pues usted me permitió como que hiciera eso. Y a medida como que lo fue llevando a ese espacio que nosotros consideramos, no, qué pena, cómo va a llevar a Dios, qué vergüenza, mejor allá no, ese espacio no se lo entregó a Jesús, pues Jesús fue tomando como un lugar y permitiéndole incluso como encontrar revelación y libertad en ese acompañamiento que nos hace Jesús. Cuando nosotros somos hijos del dueño de todo, porque Dios es el dueño de absolutamente todo, eso es, pues eso es una nota cuando llega como al corazón de uno. Y pues lo más cercano que nosotros tenemos para ese comportamiento es recordar cómo somos nosotros con los papás. Dios no solamente quiere que nosotros nos comportemos como hijos al momento de pedirle provisión económica, por ejemplo, que se la pedimos, ¿ya? Sino que Dios quiere que nos comportemos como hijos conchudos a la hora de soñar, a la hora de anhelar cosas, a la hora de pedir cosas ricas y extravagantes, sanidades, bobadas, Dios arreglame el pelo, pues quiero que sanes a una persona de no sé, de COVID, bueno, un montón de cosas. Dios está en lo que quiere que lo uses para lo pequeño, pero también quiere que creas en eso grande, más solamente puede hacer Él. Nosotros recibimos sin pena de parte de los papás y Dios quiere que nosotros también recibamos sin pena todo lo que Él nos dice y Dios en algún momento me reveló que a veces la pena nos distancia como de Él y dentro de la pena que nosotros llamamos no qué pena, también muchas veces se camufla el orgullo y la soberbia de parte de nosotros. Y lo que nosotros llamamos es lo que cuando nosotros decimos no, qué pena y nos sentimos hasta como chéveres, pues como de mira cómo pues como no recibo, como soy de educadito, a la final Dios nos revela como venga, no, lo que hay en tu corazón es soberbia o es orgullo y no estás dispuesto como a recibir. Y en la charla pasada pues nos dimos cuenta que ambas cosas deben de estar por fuera como el moral que llevamos a ese viaje que caminamos como con Dios. Los niños, por ejemplo, que es lo que Dios nos llama a hacer en este momento, nunca se preocupan y lo dicen también como por qué van a comer, por qué van a beber, el niño no está preocupado si me va a dar leche de tarro o si leche de bolsa, el niño no se ocupa de esas cosas y asimismo Dios quiere que nosotros no nos ocupemos de ese tipo de cosas ni que tampoco le recomendemos cómo hacerlo, porque a veces nosotros caemos también en el error de decirle a Dios cómo queremos que suceda. Entonces nosotros normalmente le planteamos a Dios que sea derechito, o sea, como que nosotros lo que pedimos, Dios derechito, que no vaya a tener ningún altibajo,
ninguna piedrita que me haga tropezar ni aflojar como en mi fe, sino que simplemente sea derechito. Y resulta que a veces Dios tiene unos cuantos enredos y círculos y baja y sube y voltea y haga no sé qué, y no nos parece. Dios no es aladino para nosotros, Dios no es, y lo hemos dicho muchas veces, como el bombero que apaga los fuegos. Dios quiere estar todo el tiempo en nuestras vidas y realmente los espectadores, y así son pues como cruel, los espectadores somos nosotros. Nosotros no le podemos recomendar a Dios qué hacer porque básicamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no consulta las decisiones que tiene como para nuestra vida con absolutamente nadie. Y de hecho hace poco Dios me revelaba al corazón como Dios no es democrático. Pues Dios no somete a votación si al mundo le parece o si a tu alrededor le parece lo que Él está haciendo contigo o no. Dios es Dios. Y Dios es un papá amoroso y Dios nos regala libre albedrío y Dios no es atropellador porque si no, pues si fuera así todos ya lo amaríamos, o sea, no tendríamos como la posibilidad de distanciarnos de Él y lastimosamente muchos nos hemos distanciado de Él por el pecado, por el mundo, por un montón de cosas. Entonces, eh, Dios en medio pues como de ese amor, porque amor sin libertad pues no es posible que sea amor, nos lleva como venga, no me recomiende cómo ser Dios, no me recomiende cómo darle eso que yo mismo puse en tu corazón que anhelar. Ahora vamos a contestar otra pregunta y es, ¿qué podemos hacer cuando somos hijos? Y vamos a leer entonces Juan 14 del 12 al 14. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pues pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando somos hijos? Entonces Jesús nos dice que podemos hacer cosas iguales e incluso mayores a las que él hizo. Si hacemos un recuento de las muchas cosas que Jesús hizo, vamos a recordar unas bien guau, pues que nos sorprendan. Y es Jesús resucitó a muertos y uno es como wow. Y si vamos a hacer cosas iguales o mayores, pues yo no me imagino resucitando muertos, pues sí que nota que lo puede hacer. El tema es que no muchos creemos en eso. ¿Cuántos hemos visto un muerto y empezamos a hablar a ver si resucita? Realmente eso nos parece como, no, es demasiado. O sea, esa ni siquiera, muchas veces ni siquiera la intentamos. Nosotros oramos por sanidades y creemos que lo estamos, probablemente lo hagamos bien, pero nuestra fe debe ir más allá, nuestra fe debe ir por ir a un velorio, no a tomar tinto y a rezar de una vez en la novena, sino de vamos a ver qué pasa. Y con seguridad, eso ya es llevar al exceso nuestra fe y suena loco y suena charro, pero eso lo dice la palabra y lo que Dios dice lo hace y lo cumple. Lo que Dios dice, tus ojos lo verán. Entonces, lo importante es que no nos vamos a quedar solamente en eso. Entonces, Jesús, vamos a recordar pues como algunas cosas que hizo Jesús para que nos vayamos como validando con él. O sea, todo lo que hizo Jesús nosotros lo podemos intentar y pedir aún más. Entonces, Jesús sanó enfermos, cojos, ciegos, sordos. Jesús expulsó demonios. Jesús levantó muertos. Pero no nos debemos quedar, y hace poco con alguien lo escuchaba, como no nos debemos quedar en esos milagros de, bueno, entonces vamos a resucitar los muertos, porque a veces se nos olvida ser fieles en lo poco. Y entonces, hacer lo que hizo Jesús también es sonreír, también es escuchar, también es ser amable, es
amar eso es incluso pequeño. Eso también es hacer lo que Jesús hizo, que a veces lo damos como por hecho o lo damos por poco y simplemente no lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando somos hijos? Podemos hacer desde lo más pequeño que es sonreír hasta lo más grande que es levantar muertos. Y hace 8 días yo creo que Dios me recordaba esto. Dios me habla mucho al corazón respecto de su palabra, de él, que es fiel en lo poco, se le confiará más. Y yo recordaba con unos compañeros como que dentro de mis primeras charlas que di en Aprender, Servir y Vivir, yo era súper sorprendida con los dones y talentos que tenían pues mis amigos y mi familia pues como alrededor. Y entonces uno hablaba en lenguas, el otro tenía que sanidad, el uno se caía, el otro un montón de cosas sobrenaturales que eso como que yo no sabía, me parecía súper bacano, pero yo no tenía eso y lo anhelé por mucho tiempo, pero hubo un momento en que Dios habla a mi corazón y me empieza a hablar como a través de varias personas y me empiezan a decir y me empiezan incluso como a llamar para ir a lugares. Y yo me acuerdo que me decían como, Gerard, necesito que vengas a tal parte y necesito que sonrías. Y yo, pues a mí eso me parecía, pues me sentía incluso como usada, pues y por eso, que hombre, pues ¿por qué? Y, y yo iba, pues yo hacía caso y he tenido, pues y trabajo con una amiga que es muy especial para mí. Y en serio, ella me llevaba y me decía, tengo una diligencia súper importante, súper fuerte, allá todo el mundo a pelear con todo el mundo, por favor, ve. Entonces me tocaba de conductora y sonreír, esas eran mis dos tareas. Y algún día Dios habló a mi corazón y me dijo, el que es en lo poco se le confiará más. Pues yo decía, pues no me tocó sonreír, no estoy orando en lengua, no tengo sanidad, nadie se me cae, nadie nada, a mí no me pasaba nada, de verdad que no. Pero me pasaba que Dios me daba gracia y favor ante las dificultades. Y lo que podía hacer un bonche increíble, que todo me tocaba agarrar el pelo, terminábamos todos muertos de la risa. Y cuando aprendí a valorar y a ser fiel como en eso, pues un día me puse la camiseta y le dije, listo, Dios, bueno, a sonreír a donde me lleves. Y no era pues la sonrisa falsa, pues porque además Dios me ha dado pues como la oportunidad de sonreír fácilmente y quienes me conocen lo saben, no, pues yo no me preparaba, yo no preparaba ese guión, eso me salía natural, me salía natural y finalmente también en la genuinidad está Dios. Porque cuando nosotros nos esforzamos a ser quienes no somos o a imitar a quienes no somos, pues no salen bien las cosas. Entonces, hay dos cosas para poder hacer eso que podemos hacer cuando somos hijos. La fidelidad que se convierte en gratitud, agradece y sé fiel en lo poco para que cuando te confíen más también seas fiel y revisa tu medida de fe. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? Hay otro tema que vamos a manejar en esta y es un día el mundo te va a recordar quién eras. Pues si un día es muchos días en la vida, pues eso pasa un millón de veces, pero para que nos preparemos de una vez, un día el mundo te va a recordar quién eras. Pero ojo, lo importante es saber quiénes somos para Dios y quiénes somos hoy. A mí me ha pasado muchas veces que yo me encuentro con mis amigos, bueno, yo creo que quienes conocieron pues como la inmundicia mía, así incluso de pequeña, y pues obviamente todavía la conocen mis amigos, pero más, yo ni siquiera, pues yo no conocía a Dios de la forma en que la conozco hoy, fueron mis amigos del colegio. Y yo todavía me encuentro con mis amigos del colegio, entonces yo pero ya la tengo súper clara, cada que me encuentro con mis amigos del colegio sale a relucir. Y te acordás cuando vos hacías eso y me sale pues la lista así impresionante. Y al principio yo no sabía cómo salir corriendo como de eso, pero hoy lo entiendo como de, pues qué nota, eso era, y ya no soy eso. Y muchas veces nos van a recordar que incluso no solamente los amigos, a veces incluso la familia nos cuestiona también el hecho de, y usted va a un grupo, y eso también nos pasa mucho, y eso que va a un grupo, y eso que está yendo a no sé dónde, y uno también cuestiona a la mamá, y acabo de llegar de misa y vea la como echa cantaleta, pues eso hace parte como, desde que estemos en el mundo, ese tipo de cosas nos persiguen, también está dentro de nuestra voluntad.
y también pues Dios nos dio dominio propio, pues pararnos y hacerle frente como a este tipo de cositas y de mugrositos que se nos van pegando cuando estamos en el mundo. Entonces, no olvidar quiénes somos para Dios implica entonces, va a leer 2 Corintios 5:17 que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y sucede una y mil veces que batallamos con ciertas cosas de por allá. Yo llegué al grupo en el 2014, creo. Y hay cosas que me pasan todavía del 2014. Y hay un momento en el que el enemigo me susurra como, no, mira, eso no ha avanzado nada. Todavía la misma, no. Pero les digo algo, no es posible que yo sea la misma del 2014. Hay momentos en los que cometo errores o se me levanta el mismo gigante y cuando uno va a sanación de corazón, sí que le pasa, uno todavía es con el mismo gigante y hoy sale el miedo y uno es débil, y hay batallas que simplemente cuando estamos en el mundo hay que darlas las veces que sean necesarias. No se vale rendirnos, cuando estamos con Dios no se vale rendirnos, se vale aferrarnos a esa identidad de hijos y saber que con Dios ninguna batalla nos queda pequeña, ninguna, como se llame la que tengas al frente, ninguna batalla te queda pequeña porque siempre tienes un letrero gigante y guárdalo en tu corazón. Siempre hay un letrero gigante que dice victoria. Antes incluso de que empiece la batalla, ya Jesús te dice victoria, vas a ganar. Y a veces hay batallas en las que uno queda como despelucado, como empolvado, como enterrado, como raspado. Y hay otras en las que las libramos y ni siquiera nos damos cuenta. Pero ambas, en las que estás entierrado, empolvado, en las que ni siquiera te das cuenta que la libraste, ahí está Jesús. Y entonces vamos a leer también para saber entonces cómo no olvidar quiénes somos para Dios. Romanos 6 del 6 al 14. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcase más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entre los temas que nosotros también hemos tratado, y creo que le traté a Dani, fue la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia no la ya Jesús, vivimos por gracia y a veces incluso pataleamos porque somos libres, pataleamos porque a Dios le plació sacarnos de la inmundicia, del pecado, porque sí, y lo que yo les decía, hay batallas que uno queda despelucado, hay otras que no. Agradece las dos, porque cuando estás despelucado, Dios lo permitió para algo. Y cuando ni siquiera te das cuenta que estabas en batalla, pues qué maravilla también que Dios dentro de su infinito amor puede hacerlo. Cada uno de los versículos que estoy diciendo, pues simplemente nos van a llevar a renovar nuestra mente en esos momentos de dificultad y en esos momentos en los que el enemigo se ensaña como a mentirte. Dios me revelaba respecto también del tema y es como de las cosas más preciadas que nosotros tenemos es la identidad. Cuando nosotros nos sabemos hijos, cuando nosotros estamos bien parados en esa verdad, pasan y pueden pasar y pasar y pasar cosas y te tiran un dardo y otro y una dificultad y la otra y uno puede librarlas de la mejor manera. El problema está en que sutilmente el enemigo quiere robarte esa identidad. Y cuando medio dejas que se camufle algo y le crees una pequeña mentirilla al enemigo, es cuando empiezas a sufrir y es cuando empiezas
a sentir como que estás distante, como que no lo mereces, como que es necesario sufrir. Y no les estoy diciendo que con Dios no sufrimos, todos sufrimos, la diferencia la hace con quién das la batalla. Nosotros incluso a veces podemos poner al Espíritu Santo en el rincón. De hecho, a mí una vez me pasó, yo estaba muy nueva en el grupo y yo me acuerdo que yo me fui, yo escuché en algún momento que alguien me decía como, cuando estás pecando, o sea, el Espíritu Santo ya lo tenemos y pues nadie nos lo quita, ¿cierto? Pero cuando uno está pecando, el Espíritu Santo se vuelve triste. Entonces yo inicialmente estaba súper fuerte, me fui para una rumba, eh, yo no tomo y de hecho ni en el mundo pues tomaba y tengo en mis manos como las borracheras que me pegué. Yo ya estaba con Dios, yo ya conocía el grupo, ya un ratico caminando con Dios, ya sabía y sé que el Espíritu Santo se entristecía y yo empecé ese día súper fuerte y yo le decía como, y yo no, y yo le decía a la persona con la que estaba, yo no, es que a mí me gusta tomar y es que pues yo no, pues yo ya estoy con Dios y a Dios no le parece eso y aquello y no sé qué. Sin embargo, yo me quedé ahí porque yo pensé que lo podía resistir. A veces uno siente que con la Biblia bajo el brazo puede resistir todo y no es así, ¿cierto? Hay momentos en los que hay que huir y hay momentos en los que sí podemos resistir porque Jesús está con nosotros en esa resistencia, pero habrá que discernir muy bien esa palabra de cuándo salir corriendo y hacer la maratón y cuándo permanecer. Entonces yo me quedé ahí y yo empecé a ver, pues la noche se empezó a poner divertida en mi carne, empezamos pues a bailar, el muchacho bailaba muy rico. Y hubo un momento en que yo dije, ay, no, ya, el Espíritu Santo se quedó en la esquina y yo le dije, ay, le hablé, o sea, les juro que en medio de la noche, de los rones, de todo, le hablé y le dije, yo, ay, perdón, a mí me dijeron que usted se entristece y se queda como en una esquina y yo le dije, ya no puedo más, o sea, mi carne no lo pude resistir y dije, pues como mañana conversamos, o sea, le tocó la esquina porque yo no podía como con eso y después a los días eso lo hice y a los días empecé a experimentar como amargura. Y yo me acuerdo que mi tía, que también venía conmigo al grupo en ese momento, ya como que no me soportaba. Y me dijo, pues como no te soporto, mira pues cómo estás, no sé qué. Y hasta que descubrí como ese despertar de mi tía cuando me señaló pues como todo lo que estaba viendo en ese momento, porque a veces uno es amargado y no se da cuenta, eh, me di cuenta que me había generado amargura el saber que yo había puesto al Espíritu Santo pues como en una esquina y uno a veces toma esas decisiones. Dios siempre está presto como a resolver absolutamente todos los conflictos que tengas en tu vida, todo, pero uno muchas veces decide simplemente pues, ponerlo en la esquina, no entregarle, esto no, y empezar pues como a hacerlo en nuestras fuerzas. También nos habla entonces respecto del mundo que hace bastante ruido. Dios nos dice como no tenemos que defendernos ante el mundo. Y hace poco he experimentado, pues la verdad es algo que con lo que he lidiado por mucho tiempo, pero hace algunos meses he experimentado con Dios como el señalamiento del mundo en muchas cosas, o sea, porque tuve la culpa y porque no tuve la culpa también. Entonces, y me di cuenta, pues con Dios obviamente caminando este tiempo, me he dado cuenta que es algo que me afecta y y que siempre busco como darle la talla a mis amigos, a mi familia, a mis clientes, bueno, a un montón de personas. Y entonces dejo la genuinidad de la que le hablé ahorita, como de experimentarme como niño, como hija de Dios, y termino en mi carne y en mis fuerzas queriendo agradar a un montón de personas. En diciembre, yo empecé a experimentar como que empecé a tener como conflictos con personas que yo ni entendía por qué se enojaban conmigo. Y de hecho, Dios fue muy lindo porque incluso amigos míos se pudieron acercar a mí y en algún momento, incluso dentro del grupo, una amiga me dijo, mira, yo necesito orar por vos y necesito que oremos porque vos me estás cayendo mal. Pues sí, súper amigos. Y yo era como, ah, sí, yo lo entendía.
Y me ha pasado 1.000.000 de veces. Y yo soy como, bueno, está bien. Y yo, entonces ella me dijo, yo sé que es el enemigo que me pone pues como a pensar mal de ti, pero yo necesito decirte eso. Y la verdad, muchachos, que no hiperventilé, no me dolió el corazón, no, yo dije, ya sé qué pasa. Y incluso pues usémoslo como perla acá dentro de la charla. Pues mmm, cuando ese tipo de sentimientos lleguen como a tu corazón y sobre todo en la iglesia, entra en comunión con Dios, porque seguramente hay un plan y un propósito con esa persona. Y entonces nos empieza a caer mal. Y por ejemplo, con el problema, como en una charla, digo, como yo a quién le caigo mal, y en la charla levanté la mano. Y eso empieza como a pasar en el mismo del ejemplo que hace ver a las personas como no son. Y no estoy diciendo, obviamente, que soy perfecta y que todos me tienen que ver muy bien, pero sí me empezó como a perseguir ese tema como de la discordia y de verdad respiraba. Entonces yo les decía como, ¿y qué pasó? Digo, no, pues te paraste así y a mí no me gustó. Y miraste no sé cómo y a mí no me gustó. Y yo era como, ah, pero a mí, yo descubrí que a mí me afectaba. Y yo decía, Dios, ¿por qué a la gente no le importa y a mí sí? Pues porque a ellos, ay, se preocupa por eso. Y después, sí, o sea, yo me preocupaba por eso. Y yo empezaba, Dios, que no me importe nada, pues a mí, ¿por qué me tiene que importar esas cosas? Y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba. Finalmente, el 24 de diciembre, estando como con mi familia, recibí un requerimiento parecido de un familiar y me llené de ira. Y yo decía como, eh, y me pues, y hablé con alguien esa noche y ya devastada, dije, como le dije, entendí algo, no puedo controlar esto, o sea, me supera, no puedo controlar lo que piense el otro de mí, no puedo controlar, y por más que me esforcé en como en darle la talla al otro, no, pues es una batalla perdida, era una batalla perdida y decidí creer que Dios estaba permitiendo que eso pasara en mi vida para algo. Y le digo, bueno, Dios, pues yo no sé, me harás más fuerte, yo no sé qué me estás pidiendo con esto, pero yo decido creer pues, que tú tienes el control de esto porque ya me supera. Y fue cuando experimenté como libertad de parte de Dios. Y allí fue cuando Dios me permitió mm, cuando Dios me permitió experimentar y saber cómo, oiga, pues como no se ocupe de esas cosas, el mundo señala, al mundo no le gusta y el enemigo juega incluso como con eso. Hace poco alguien estaba hablándome y me dijo como, Yera, yo te quiero contar una cosa y entre la historia que me contó básicamente era que el mundo no estaba aprobando un proyecto en el que estoy con Dios. Y hubo un momento en el que me entró como literal como una estallo y no puede ser. Y yo creo que ya tenía las lágrimas en los ojos y rápidamente sentí como, sí, es que fue Jesús, como que me tocó como, oiga, ¿y usted por qué va a llorar? Pero así, pues además él es así conmigo, como usted por qué va a llorar, ¿cuál es la verdad? Y ahí contigo, como yo no uso la democracia contigo, yo no digo, ve, ¿será que al mundo le parece que yo lleve a Geraldine a aquel lugar? No, a Dios le plació llevarme y me lleva. Inmediatamente como que ni si no, es que yo creo que ni me salieron lágrimas, yo dije, ah, no, mentira, venga, resolvámoslo, pues no les parece, a qué pesar que no les parezca, pues a Dios sí le parece y continúo como con mi proyecto. Entonces, vamos a leer Romanos 8:17 y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Absolutamente nada, ni la opinión, ni el que dirán, ni el señalamiento, ni lo que sea que estés batallando en la mente, pues opaca o retarda los planes que Dios tiene contigo. Y, y es muy bonito porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, no tenemos que defendernos de absolutamente nada ni nadie. Y hay algunos ejemplos en la Biblia que yo decía siempre, a mí me hacen sentir súper bien las personas de la Biblia. Y entonces
Dios me llevaba pues como a ver algunos ejemplos y uno es, y siempre creo que le traigo a colación, es David. Pues David era pues peligrosito. Y pues uno lee su historia y uno dice, no, era demasiado pues pasadito. Y sin embargo, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y no nos digamos mentiras, uno normalmente no recuerda a David por sus fechorías. Uno normalmente recuerda a David y uno dice, un hombre conforme al corazón de Dios, eso uno lo tiene tatuado en el corazón. Y es lo mismo que nosotros tenemos que tener tatuado en el corazón. ¿Quiénes somos para Dios? A veces es uno el que cree que el mundo entero te recuerda como con esos pecados que tú tuviste. Y no es eso. También pasó, por ejemplo, con Moisés. Les digo la verdad, además que yo sí lo había escuchado, y yo no me acordaba que Moisés había matado a un egipcio, yo no me acordaba de eso, pues también Moisés, pues Dios, también Moisés es súper guau, y yo no me acordaba que Moisés la embarró. Y Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, pues Abraham es un peso, y Abraham también hizo sus cositas, pues Abraham quiso hacerlo en sus fuerzas, y por eso antes de tener a Isaac, pues lo hizo en sus fuerzas, tuvo a Ismael. Entonces, por encima de lo que fuiste, por encima de tus errores y por encima de los errores que vas a cometer, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito contigo y sigues siendo hijo de Dios. Resulta que Filipenses 3, 12, 16. 3, 12, 16. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Entonces, en este versículo que Pablo nos acaba de leer, nos dicen quiénes somos para Dios, ¿cierto? Que somos escogidos de Dios, santos, amados, estamos revestidos de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y un montón de talentos, de dones, de regalos que Dios nos da. Miren, nosotros, y yo lo dije ahorita, como que me sentía privilegiada de que Dios me haya usado hoy para hacer tu boca, porque finalmente estoy hablando de lo que Dios pone en mi corazón, en lo que Dios me ha revelado. Pues no fue que me senté a mirar a ver qué me inventaba, realmente viene y proviene de Él. Y me siento tan identificada como ustedes pueden sentirse en ese momento, mañana, pasado. Para alguien hay un mensaje. Y Dios, nosotros somos las manos, la boca, la mente, el corazón de Dios. Y hace poco yo me escuchaba una prédica súper bonita donde decía como nosotros a veces nos acostumbramos mucho a que Dios nos hable de esa manera sobrenatural y no nos parece como la forma natural de Dios. Y lo que yo les decía ahorita, pues como probablemente algunos se habrá quedado como, si será que, pues el don de la sonrisa, pues eso es tan aburrido. Y pues, ¿por qué no me toca al día que? ¿Y si será que Dios me usa de esa manera? Todos en algún momento somos la boca de Dios. ¿Qué se necesita para hacerlo? Dile a Dios, aquí estoy yo. Basta eso. Si se le dice a Dios, aquí estoy yo, prepárese porque tareas vienen para todo. Vienen tareas unas muy divertidas, otras un poquito complejas, pero todas, absolutamente todas, tienen premio como con él. Y no hay nada más gratificante que servirle y obedecerle a Dios. Entonces,
Dios usa también como nuestra iglesia para recordarnos eso, para recordarnos quiénes somos en Él y para recordarnos incluso pues, como lo perfecto que lo hace Él en nosotros. Hay algo muy especial a lo que estamos llamados y es que se nos note de quién somos hijos. Y por ahí también hay algo como que se te note tanto Dios que no tengas que hablar, que se pase y la gente diga, ve, hasta se le nota al papá, ve cómo se parece a Jesús. Y eso suena muy descabellado, pero también estoy segura que muchos tenemos testimonios de que alguien se nos ha acercado en la institución, es que hace días yo la veo como diferente, y hay esa instancia donde usted dice, no, ¿cómo te parece? Que yo voy a un grupo, yo conocí a Dios, o ¿cómo te parece? Que... Y ese es el momento en el que Dios decide conquistar un corazón a través de, basta simplemente que dejes a Dios ser Dios en ti, con todas tus falencias, con todas tus debilidades. No esperemos ser perfectos para poder dejarnos usar por Dios. No, es que yo que soy la embarrada, es que yo que soy mentiras, yo que todos los días la embarramos, todos los días, todos los días. Y sin embargo, todos los días Dios se perfecciona en nosotros y Dios conquista corazones y Dios lo hace a través de nosotros. A propósito de la pandemia, Dios me dio una revelación muy bonita respecto de la identidad. Me dio como, para explicármelo, me dio un ejemplo respecto de la cédula. Y entonces, él me decía, miren, la identidad se renueva y se carga en original. Entonces, ahora que estamos en pandemia, no habíamos usado tanto la cédula como en este tiempo, ¿cierto? Porque tenemos cédula, porque para entrar al supermercado necesitamos mostrar la cédula, porque la cédula nos ha servido para todo y el último número sí, pues con mayor razón, ¿cierto? Y Dios me decía como, mira, nosotros ya, a veces, por ejemplo, a nosotros se nos pierde la cédula y no por eso dejamos de ser ciudadanos. A nosotros nos puede pasar. Esa identidad que Jesús ganó para nosotros y que nos regaló por gracia, que nos dio, somos hijos de Dios, en algún momento nosotros podemos pensar que se nos perdió, pero no por eso dejamos ser hijos de Dios. Normalmente sentimos que se nos perdió cuando se nos atraviesa por el camino la culpa o el pecado o un montón de cosas, circunstancias en las que nosotros pasamos simplemente porque somos humanos. Y Dios me decía, no porque se te pierda ese papel, pues ese papelito que tenemos la cédula o ese carnet, te dejas de ser ciudadana, sigues siendo ciudadana, te toca voltear y ir, no sé, pero sigues siendo ciudadana, pasa lo mismo con la identidad. No porque te equivoques, no porque la culpa llegue a tocarte la puerta, no porque en algún momento tengas momentos de tristeza, de dificultad, de incertidumbre, dejas de ser hija. Ideal que no se nos pierda, ideal que conservemos ese carnet que realmente no es un carnet, pues la identidad a nosotros se nos dio con un baño de sangre perfecta y de sangre preciosa y con el sacrificio de Jesús. Y la identidad se renueva y se renueva porque pues nosotros somos lo que Dios dice que somos y Dios dice lo que nosotros somos en su palabra. Por eso, cordialmente invitados a que vayamos a la vayamos a la Biblia e indaguemos y le preguntemos al Espíritu Santo quiénes somos. Y muchas veces nos van a susurrar que somos el mentiroso, el pecador, el borracho, el que fuma marihuana, el que roba, el mujeriego, un montón de cosas nos susurran que somos. Pero inmediatamente que te llegue a tu mente, es necesario que vayas a renovar esa identidad. Venga, ¿quién dice Dios que yo soy? Esa, esa renovación como con la cédula es bastante especial porque nos hace ciudadanos del reino. Nosotros somos ciudadanos del reino, como Dios está muy bien, de cosas, y me la había mostrado ya mucho tiempo. Un día yo estaba en Biblia y yo no sé, mientras yo no sé qué estaban haciendo, yo empecé a usar la Biblia y me encontré una página en mi Biblia muy bonita que tenía un cuadrito y decía mi identidad en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Entonces voy a decir quién soy en Cristo, tiene una referencia bíblica, que no caldea por efectos de tiempo, igual que la necesito, se la puedo enviar con el
Entonces, mi identidad en Cristo, ¿quién soy yo en Cristo? Y cada uno lo puede repetir, pues mentalmente, para que no quedemos grabados aquí todos a los gritos, para que sepan quiénes somos. Entonces, soy escogida por Dios, soy adoptada por Dios, soy una hija de Dios, soy perdonada por Dios, estoy reconciliada con Dios. Dios me ve santa, irreprensible, por encima de todo reproche. Estoy sellada con el Espíritu de Dios. Tengo un propósito en Dios. Soy una ciudadana del pueblo de Dios. Estoy justificada, declarada justa a los ojos de Dios, independiente de que sea que acompañe en este momento. Estoy santificada. Ser santo es ser apartado para Dios. Estamos santificados, estamos apartados por el Espíritu de Dios. Soy redimida, comprada a precio de sangre. Soy limpia. La sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. Soy heredera de Dios y coheredera con Cristo. Estoy completa en Cristo. Soy embajadora de Cristo y estoy siendo conformada al carácter de Cristo. No estamos terminados de hacer. Nuestra identidad sigue siendo renovada, sigue estando llamada a ser cada vez más limpia, más santa, más sana, nuestro carácter igual, pero absolutamente nada ni nadie nos aparta de lo que ya Jesús ganó para nosotros, y es eso, es simple, es saber que somos hijos. Nuestro viaje, este viaje que todos estamos, y en el barco que todos andamos montados, en el camino que estamos emprendiendo, como sea que estés en este momento, muy feliz, muy gozoso, muy dichoso, llorando, triste, abatido, cansado, como sea que sea, eres hijo y tu papá llega al rescate siempre. Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios, testimonios. Bueno, papito Dios, yo te quiero dar gracias por este regalo que nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy nos sentimos, Señor, seguros de quiénes somos. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú conectándonos con el Padre y que absolutamente nada ni nadie nos robe ese regalo tan especial que tú nos diste, que ya dejaste escrito que nadie, Señor, puede apartarnos de ti. Yo te pido que te corazón, Señor, le regales propósito, le regales paz, que seas tu Espíritu Santo trayendo revelación, transformándote en esto que hoy hablamos en este mensaje perfecto. Eres el que tatuado en el corazón de las personas a quienes llamas hijos. Gracias porque te complaces en nosotros, permites saber que somos hijos, amados, libres, fuertes, portados. Gracias porque nos permite sabernos acompañados por ti y porque absolutamente nunca estamos solos. Gracias por tus silencios y gracias por esas respuestas que traes a nuestro corazón, porque ambas crecemos para ti. Yo te pido, Señor, que avives nuestra fe, que renueves nuestra identidad, que le regales, Señor, dones especiales, talentos especiales, respuestas esperadas y anheladas, Señor. Te pedimos, papá, por todas las personas que en este momento se sienten abatidas de sus cuerpos, que sea restaurada, Señor, la salud de Gabriel, que sea tu mano poderosa, Señor, sellándolos, levantándolos, restaurándolos y sobre todo recordando que deben descansar en ti. Gracias, Dios, también por la sanidad física y mental que traes a la familia de Andrés Felipe. Gracias, Señor. Gracias porque crees todo lo que nosotros creemos, Señor.
Nuestros ojos no podrán ver, pero ven que podemos hacer grandes milagros como Jesús, incluso mayor, y reclamamos esta promesa para estas familias. Gracias Dios por la vida de Cristiana, a que trae Señor a este espacio, a esta iglesia, yo te abrazo, que la acompañe, Señor, que la levantes y que la hagas en una hija amada. Gracias, papá, por todas las cosas en el corazón, todas las que están acá, Señor, por tu familia respetada. Te damos gracias, papá, por el milagro que tenemos y por tu acompañamiento, Señor, este día, en esta semana. Siempre. Gracias por tus conquistas, corazones, Señor, para siempre. Y porque una vez nos miras, nos apartas para ti, nunca más podemos, Señor, alejarnos. Yo te pido, Señor, que entiendas las necesidades, papá, de los corazones que ya tienes listos, que ya tienes señalados y conquistados, Señor, y que ya renovados. Todo lo quiero, agradezco, Señor. Jesús. Amén.